Poca gente sabe, pero Chico Xavier reveló algo que dejó incluso a los estudiosos del espíritu en silencio. El momento después de la muerte no es igual para todos. Según él, hay algo de lo que nadie escapa: la revelación íntima de lo que realmente hicimos con nuestra vida. Describió este instante como una proyección profunda de la conciencia, donde el alma, al desligarse del cuerpo, ve su propia trayectoria con absoluta claridad. Y no se trata de un juicio divino, como muchos creen. Es la propia alma la que se mira, se confronta, se analiza. Chico decía que hay dos caminos en ese momento: o el espíritu siente una paz que abraza, o una culpa que consume. Todo depende de las elecciones que hicimos, del bien que esparcimos o dejamos de esparcir. La vida, al fin y al cabo, es como una semilla, y la muerte, el momento exacto de la cosecha. Y lo que cosechamos somos nosotros mismos. Él lo vio, él lo sintió y lo contó. Imagine mirar su propia vida como si fuera una película, solo que sin máscaras, sin excusas, sin los disfraces que usamos en el día a día. Así fue como Chico describió el más allá en algunas de sus más impactantes cartas mediúmnicas. El alma, según él, es recibida por emisarios espirituales, pero antes de eso, se ve a sí misma. Y en esa visión, lo que causa más sufrimiento no es lo que el otro hizo con nosotros, sino lo que hicimos con el otro. Muchos espíritus, según él, se debaten al percibir el tiempo desperdiciado, las palabras no dichas, el amor negado, el egoísmo cultivado. Por eso, Chico decía que la verdadera preparación para la muerte comienza todos los días, con nuestras actitudes silenciosas. Si siente que este mensaje está tocando algo dentro de usted, dé un me gusta a este video y suscríbase, porque lo que viene a continuación puede cambiar su forma de vivir y de partir. Chico recibió muchos mensajes de espíritus que acababan de desencarnar. Y entre ellos había un patrón doloroso: los que partieron presos al ego, a la rabia, a la vanidad o a la indiferencia, despertaban confusos, pesados, como si todavía estuvieran amarrados a la materia. Sentían vergüenza, miedo, desorientación. No conseguían aceptar que la vida física acabó y se rehusaban a soltar lo que habían acumulado. Uno de ellos decía: «Oí el sonido de mi propia conciencia gritar». Otro relataba: «El dolor no venía de fuera, sino de dentro». Ya los espíritus que habían cultivado la bondad, incluso entre fallas, eran recibidos por presencias luminosas, envueltos por una sensación de alivio, como si estuvieran volviendo a casa. La diferencia entre ellos: la forma en que vivieron. La elección constante entre paz y culpa se da aquí, ahora, en cada gesto, en cada pensamiento. Había una mujer que, según una de las cartas psicografiadas, dedicó su vida al dinero. No es que fuera mala, pero vivía para acumular, competir, aparentar. Cuando desencarnó, su alma fue tomada por una inquietud terrible. Buscaba sus joyas, sus títulos, sus garantías, pero nada de aquello atravesaba el umbral del mundo espiritual. Según el espíritu que la acompañaba, ella repetía una única pregunta: ¿fue solo eso? Su dolor era el vacío. Lo que antes le parecía grandioso, ahora no tenía peso alguno. Chico dijo que esas almas no van a un infierno externo, sino que entran en un desierto interno, donde todo es silencio y ausencia. Es allí donde perciben que la verdadera riqueza está en aquello que fue donado, no en lo que fue retenido. La paz no se compra, y la culpa es la factura del tiempo desperdiciado con aquello que no importa. En otro relato, un hombre sencillo, un cartero jubilado, llegó al plano espiritual sin alarde, sin conocimiento religioso, sin prácticas místicas, pero cargaba algo especial: gratitud. Durante la vida ayudaba a los vecinos sin esperar nada. Cuidaba de su esposa enferma con ternura, cedía su tiempo para escuchar. Cuando desencarnó, fue recibido por espíritus sonrientes. Sintió una ligereza tan profunda que lloró no de dolor, sino de paz. Dijo que parecía estar siendo abrazado por todo lo que vivió en silencio. Chico usaba este ejemplo para mostrar que el cielo
no es un lugar, sino un estado de conciencia. La paz que él sintió era el reflejo del amor que dejó por el camino. Y la clave, según Chico, está justamente ahí, en las pequeñas actitudes que no ganan aplausos, pero tocan el universo. Chico también relató casos de espíritus que intentaban volver, desesperados, a la vida que dejaron, no porque querían continuar, sino porque sentían que olvidaron algo importante: pedir perdón, reconciliarse, curar una herida antigua. La culpa en estos casos no era castigo, sino una invitación para revisar, sentir y crecer. Muchos de estos espíritus volvían en sueños, enviando mensajes sutiles a familiares, intentando completar lo que quedó en abierto. Chico decía que cuando un alma parte en paz, es porque concluyó su misión con dignidad. Pero cuando parte con culpa, carga un bagaje emocional que necesita ser tratado en el mundo espiritual, como si entrara en un hospital del alma. El arrepentimiento sincero es el primer paso para esa cura, y esa cura puede comenzar ahora, aún en vida. En sus conversaciones más reservadas, Chico confiaba que muchos desencarnados permanecen por años, a veces décadas, presos a una sensación de remordimiento que les impide seguir adelante. No entienden lo que los sujeta, pero se sienten pesados, como si cargaran cadenas invisibles. Cuando era cuestionado, Chico decía que esas cadenas están formadas por rencores no perdonados, por acciones impensadas que hirieron a otros y por verdades que nunca fueron dichas. La conciencia, al salir del cuerpo, deja de tener el filtro de la justificativa. Todo se ve con claridad absoluta. El dolor que causamos se vuelve nuestro, y solo cuando comprendemos eso es que comenzamos a liberarnos. La culpa, en este sentido, no es un castigo, sino un espejo que muestra lo que aún necesitamos curar. Y mientras esa cura no sucede, el alma sigue en busca de reconciliación, tanto consigo misma como con los otros. Había una historia que Chico repetía con los ojos aguados. Era sobre un joven que se quitó la vida por impulso tras una serie de desilusiones amorosas y familiares. Cuando su espíritu se comunicó por la psicografía, reveló estar en un estado de profundo arrepentimiento, pero también gratitud por haber sido acogido por entidades compasivas. Describió un lugar de silencio donde sentía los pensamientos resonar como si fueran gritos. Allí percibió cuánto aún había por vivir, cuánto su dolor había cegado su esperanza. Pero también contó que poco a poco estaba siendo envuelto por vibraciones de amor, enviadas por su propia madre, que en oración pedía que él fuera perdonado y curado. Chico usaba este ejemplo para explicar que incluso en momentos trágicos, el amor tiene fuerza para atravesar planos y transformar destinos. El dolor no necesita ser eterno. La paz, incluso tardía, aún es posible. Otro punto importante que Chico abordaba era sobre la diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa paraliza. La responsabilidad libera. Cuando un espíritu asume lo que hizo con humildad, se abre para una nueva etapa de evolución, pero cuando se aferra a la desesperación, se cierra al amparo espiritual. Chico decía que en el mundo espiritual nadie está solo, pero es preciso querer ser ayudado. Muchos son los que rechazan esa ayuda por orgullo, creyendo no merecer el perdón o la chance de recomenzar. Pero según él, Dios nunca desiste de ninguno de sus hijos. Y hay siempre, en algún punto del camino, una mano extendida. La cuestión es, ¿va a aceptarla o continuar hundiéndose en su propio dolor? Esa elección es del alma, y aún después de la muerte, todavía tenemos libertad de decisión. El plano espiritual respeta ese tiempo de maduración, pero espera el momento en que el alma decide recomenzar. Hay también los que parten con el alma ligera, incluso después de vidas difíciles. Uno de los casos que Chico narró era de un señor analfabeto que había pasado la vida como albañil, enfrentando abusos y humillaciones. Aún así, nunca dejó de sonreír, de compartir lo poco que tenía, de cantar mientras trabajaba. Cuando desencarnó, fue recibido con fiesta. Espíritus de luz lo aguardaban, y su primera frase fue: «Pensé que nadie se iba a acordar de mí».
Chico decía que esa era una de las mayores lecciones espirituales. Lo que el mundo ignora, el cielo celebra. El bien hecho en silencio tiene un valor incalculable. La paz que este espíritu sintió fue inmediata, y aún sin tener posesiones, cargos o reconocimiento terreno, había construido una herencia espiritual inmensa. La culpa no lo tocó, pues no le debía nada a su propia conciencia. Su vida fue simple, pero su alma era grandiosa. La experiencia de la muerte, según Chico, es el momento más íntimo de la jornada espiritual. Es el reencuentro consigo mismo, lejos de las expectativas ajenas y de las ilusiones sociales. En este instante, el alma entiende quién fue de verdad. Y por más difícil que esto pueda parecer, también es una oportunidad rara de crecimiento. Muchos espíritus que Chico acompañaba decían que al percibir sus errores sintieron vergüenza, pero también alivio por poder finalmente cambiar. Es como si la vida espiritual fuera un campo de cura donde todo aquello que estaba escondido sale a la luz para ser trabajado. La culpa se transforma en aprendizaje y el sufrimiento en compasión. Chico creía que este proceso era sagrado. Cada lágrima derramada en el plano espiritual era una semilla de renovación, y que ninguna alma está perdida si está dispuesta a caminar en dirección a la luz, pero no toda alma encuentra ese camino sola. Chico relataba que muchos espíritus vagan por un tiempo en estado de confusión, sin percibir que ya murieron. Son personas que estaban muy apegadas a la materia, a los vicios, a los títulos o a los conflictos emocionales. Al verse fuera del cuerpo, resisten a aceptar la nueva realidad. Algunos intentan volver a sus casas, otros permanecen en los lugares donde fallecieron. Es en este punto que los trabajadores espirituales, guiados por amor y misericordia, se aproximan para orientarlos. Pero no siempre son oídos. Chico decía que la fe, la preparación espiritual y los lazos de afecto que dejamos en el mundo son como faros para estas almas. Cuanta más luz generamos en vida, más rápidamente somos encontrados en la muerte. La paz, en estos casos, no es ausencia de dolor, es presencia de amor. Y este amor es el único mapa confiable en el mundo invisible. En muchas cartas psicografiadas, Chico transmitía mensajes de espíritus que relataban un sentimiento común: arrepentimiento por las palabras no dichas. Si hubiera dicho que amaba, si hubiera pedido disculpas, si hubiera escuchado con más paciencia. Estas frases resonaban como lamentos en sus mensajes. El tiempo, después de la muerte, adquiere un significado diferente. No se trata más de días o años, sino de estados del alma. Un arrepentimiento no resuelto puede durar lo que aquí serían décadas. Por eso él alertaba: nunca deje para mañana un gesto de cariño, porque mañana puede ser tarde, y después de la vida, aquello que no fue dicho se transforma en herida en la conciencia. El silencio que antes era comodidad se vuelve peso. La paz no es ausencia de error, sino presencia de verdad. Vivir con autenticidad es el camino para morir con serenidad. Lo que guardamos demasiado puede aprisionarnos después. Chico decía que el mayor tribunal es la propia conciencia, y no es Dios quien apunta con el dedo. Es el alma que se revela ante la verdad que siempre supo, pero ignoró. No importa cuánto se intentó esconder, todo sale a la luz. Pero esta revelación no viene con castigo, sino con posibilidad de transformación. El espíritu observa lo que podría haber hecho mejor, y esto, aunque doloroso, es también liberador. Uno de los relatos más conmovedores vino de un espíritu que había sido severo con sus hijos. En el plano espiritual, vio el impacto de sus palabras duras, los miedos que provocó, los vínculos rotos, pero también vio el amor que aún existía, incluso herido, y fue este amor el que lo guió de vuelta al equilibrio. Chico decía que nadie está condenado al sufrimiento eterno, pero el primer paso es encararse a sí mismo sin huir. El dolor de la verdad es el inicio de la cura del alma. Hay espíritus que, al percibir sus errores, sienten un impulso tan fuerte de reparación que piden reencarnar lo antes posible. Quieren arreglar lo que dejaron atrás, restaurar lazos,
rescatar oportunidades. Chico contaba que este impulso es visto con respeto por los mentores espirituales, pero no siempre es aceptado de inmediato. El alma necesita primero comprender, sentir y elaborar aquello que vivió. La prisa para retornar al cuerpo, según él, muchas veces viene más de la culpa que de la sabiduría. Por eso, hay un tiempo de preparación, un tiempo para estudiar, para servir en el plano espiritual, para desarrollar compasión real. Cuando el retorno sucede, es como una nueva oportunidad dada por la vida, no como una punición, sino como una oportunidad de crecimiento. La reencarnación, en este contexto, es una respuesta de amor de la propia conciencia, buscando equilibrio, aprendizaje y redención profunda. Pero ¿y aquellos que parten en paz? Chico describía sus llegadas como verdaderos reencuentros con el hogar espiritual. Hay una vibración de alegría, una acogida indescriptible. Espíritus familiares los reciben con ternura. A veces hay música, flores, abrazos. Emocionados, estos espíritus comprenden que la vida en la tierra fue solo un capítulo de la jornada. Lo que más los impresiona es percibir que todo lo que fue hecho con amor permaneció vivo, cada gesto, cada oración, cada elección hecha con el corazón. Y es esto lo que forma el patrimonio del alma. No sienten culpa, porque vivieron con conciencia. No fueron perfectos, pero fueron sinceros en su búsqueda por el bien. Esta sinceridad los protege, los conduce y los libera. La paz, según Chico, es la señal de que el alma vivió en sintonía con su esencia, y por eso es recibida con luz, como alguien que vuelve de un largo viaje y es esperado con amor. Hay aún los casos de los que vivieron gran sufrimiento, pero que, al aceptar su dolor con humildad y fe, despiertan en el plano espiritual en estado de elevación. Chico contó sobre una mujer que pasó años con una enfermedad degenerativa. Sufrió, sí, pero nunca perdió la esperanza. En sus oraciones pedía no ser curada, sino tener fuerza para seguir amando. Cuando desencarnó, su luz espiritual era tan intensa que cegaba a algunos espíritus menos preparados. Fue recibida como una heroína silenciosa, de aquellas que sufren calladas y aún así esparcen amor. La culpa no tuvo espacio en su conciencia, pues todo lo que ella podía hacer, lo hizo con dignidad. Según Chico, esta es la fuerza de la resignación, no la resignación pasiva, sino la que transforma el dolor en compasión. Esta mujer era simple a los ojos del mundo, pero gigante delante de la espiritualidad. Por eso, Chico insistía en que lo más importante en la vida no es la apariencia, el estatus o la religiosidad externa. Es lo que se siente, lo que se hace cuando nadie está mirando, el bien silencioso, la bondad sin intercambio. Decía que muchos se preocupan por cómo serán recordados después de la muerte, pero olvidan cómo están viviendo ahora. La muerte no nos transforma en santos ni en demonios, apenas revela lo que siempre fuimos. Y lo que somos se construye todos los días en los detalles. Una mirada compasiva, una palabra de aliento, una renuncia silenciosa. Estos son los ladrillos invisibles que construyen el puente entre la vida y la paz espiritual. Y cuando este puente está firme, la travesía es serena. La culpa es lo opuesto de esta travesía. Es la sensación de haber construido en la dirección equivocada. Pero aún así, dice Chico, siempre es posible volver, rehacer el camino y recomenzar. Una vez, Chico dijo que lo que más sorprende al alma al llegar al plano espiritual es percibir cuán simple es el amor verdadero. Muchos piensan que necesitan grandes hazañas, fama o reconocimiento, pero según él, lo que realmente cuenta son los gestos cotidianos, el plato de comida dado a quien tiene hambre, el perdón ofrecido cuando se tenía razón para odiar, la escucha silenciosa a quien sufría en silencio. Estas actitudes crean una energía que acompaña al alma como una luz suave, que aclara los caminos incluso en los momentos difíciles del desencarne. La paz no viene de haber hecho todo bien, sino de haber intentado ser mejor. Chico decía que el mundo espiritual no exige perfección, sino verdad. Y cuando el alma vive con sinceridad, incluso entre caídas, es recibida con los brazos abiertos.
porque al final es eso lo que cuenta, la dirección del corazón. También es importante recordar que, según Chico, nadie está exento de momentos de culpa. Incluso los espíritus más elevados ya se equivocaron en algún punto de su jornada. La diferencia está en cómo lidian con ello. Mientras muchos huyen, niegan o se justifican, los espíritus más lúcidos asumen sus fallas con humildad. Esto los fortalece, los humaniza, los acerca a la luz. La culpa, cuando se enfrenta con responsabilidad, se transforma en conciencia. Y la conciencia, cuando madura, se convierte en sabiduría. Chico decía que cada error es una escuela y que cada caída es una invitación para levantarse con más amor. El problema no está en equivocarse, sino en persistir en la ceguera. Por eso, él incentivaba la reflexión diaria. Pensar antes de actuar, escuchar antes de reaccionar, amar antes de juzgar. Así, poco a poco, el alma se va preparando para partir en paz, sin fardos que la aten. Muchas personas le preguntaban a Chico cómo saber si estaban en el camino de la paz o de la culpa, y él respondía con simplicidad: escuche su corazón en silencio. Si hay inquietud, algo necesita ser ajustado. Si hay ligereza, es señal de que está yendo bien. Pero esta escucha exige sinceridad, porque el alma no miente. Podemos engañar a los otros, pero no conseguimos esconder nada de nosotros mismos por mucho tiempo. Él decía que la conciencia es como un espejo limpio, muestra exactamente quiénes somos, y aunque duela, es ese reflejo el que nos salva. Quien vive huyendo de sí mismo, construye muros de ilusión. Quien se encara, construye puentes hacia la verdad. La paz es una construcción íntima, y la culpa, un recordatorio de que aún hay trabajo por hacer. El secreto, según él, está en actuar todos los días como si el alma estuviera siendo moldeada, porque lo está. Chico también explicaba que los lazos afectivos influyen mucho en el estado del alma después de la muerte. Aquellos que cultivaron amor verdadero dejan un campo vibracional de luz que los ayuda en la travesía. Ya los que alimentaron odio, envidia o frialdad enfrentan barreras creadas por sus propias emociones. Él decía que la muerte no nos separa de lo que sentimos, apenas intensifica aquello que ya existe. Un corazón en paz atrae paz. Un corazón herido, si no busca cura, continúa sufriendo. Pero el amor es el único lazo que nunca se rompe. Atraviesa planos, supera el tiempo, rompe cualquier barrera. Por eso, perdonar, reconciliarse, abrir el corazón aún en vida, es una forma de suavizar la partida. No sabemos cuándo será el momento, pero sabemos que Él vendrá, y cuando llegue solo llevaremos con nosotros lo que plantamos en el corazón de los otros. En una de sus últimas entrevistas, Chico fue cuestionado sobre lo que más lo conmovía en los mensajes espirituales que recibía. Él respondió con los ojos llenos de lágrimas: el arrepentimiento de los que no amaron. Decía que este dolor era el más difícil de consolar, porque el amor que no fue dado, el cariño que fue negado, el tiempo que fue desperdiciado con orgullo, todo esto vuelve como un eco en el alma, y no hay cómo huir, no hay distracciones, no hay excusas, hay apenas la verdad, y esta verdad puede ser transformadora, pero también dolorosa. Por eso él siempre reforzaba: ame ahora, perdone ahora, cuide ahora. La vida es breve, pero la eternidad es larga, y la forma en que vivimos estos instantes define nuestra jornada después de la partida. La paz comienza con un gesto, la culpa también. La elección, como siempre, es nuestra. En sus noches de oración, Chico acostumbraba decir que las plegarias sinceras tienen el poder de suavizar la conciencia. Cuando se hacen con arrepentimiento verdadero, emiten una vibración que comienza a disolver las sombras internas. Él explicaba que, incluso después de la muerte, es posible orar, reflexionar y buscar perdón, pero que, en vida, este proceso es aún más poderoso. La plegaria no cambia el pasado, pero cambia la mirada sobre él, y cuando la mirada cambia, el alma se alivia.
Es como si cada oración fuera un hilo de luz lanzado al cielo, creando conexiones con planos más elevados. Chico creía profundamente en esto. Decía que una lágrima sincera vale más que 1000 discursos, que un pedido de perdón puede abrir puertas en lo invisible, y que la verdadera espiritualidad no está en las palabras, sino en el sentimiento. Quien aprende a orar con el corazón, aprende también a vivir con más ligereza. Hay una pasaje bellísima que Chico acostumbraba a relatar sobre un espíritu que desencarnó con el corazón lleno de rencores. Durante la vida había sido traicionado, humillado y nunca consiguió perdonar. En el plano espiritual, este resentimiento se transformó en una especie de niebla alrededor de su conciencia. Él no veía con claridad, no comprendía dónde estaba y se sentía preso en un ciclo de dolor. Pero algo cambió cuando la persona que lo había herido, aún encarnada, hizo una oración por él, pidiendo perdón. Esta simple vibración atravesó los planos y rompió parte de la niebla. El espíritu lloró y por primera vez sintió el alivio de soltar el pasado. Chico decía que el perdón es liberación para quien da y para quien recibe, y que incluso después de la muerte es posible tocar el alma de alguien con amor. Por eso, nunca subestime una oración, un pensamiento, una intención sincera. Tienen más fuerza de lo que imaginamos. En sus mensajes más íntimos, Chico reforzaba que todos tenemos errores, todos tenemos deudas, todos cargamos arrepentimientos. Pero lo que diferencia a un alma en paz de un alma en sufrimiento no es el peso de la culpa, sino lo que ella hace con esto. La culpa que paraliza enferma, la culpa que enseña fortalece. Él decía que el remordimiento puede ser una bendición si es el inicio de una transformación. Es como una herida que duele, pero que muestra dónde está el problema. Negar el dolor solo empeora. Encararlo con coraje es el camino hacia la cura. Muchas almas, después del desencarne, pasan por este momento de toma de conciencia. Y cuanto más temprano comenzamos este proceso en vida, más leve será la travesía. La espiritualidad no espera perfección, sino intención verdadera de ser mejor. Chico nos enseñaba que la reforma íntima comienza en el pensamiento. Pensar con amor ya es comenzar a vivir en paz. Otro punto que Chico explicaba con mucha ternura era sobre el impacto de las pequeñas elecciones. Él decía que los grandes errores, muchas veces, comienzan con descuidos pequeños. La indiferencia, el egoísmo, la crítica constante, todo esto parece pequeño, pero va formando un campo de energía alrededor del alma. Y esta energía, al final de la vida, retorna como un espejo. El espíritu se ve cercado por las consecuencias de lo que cultivó. Pero lo mismo ocurre con el bien. Un elogio sincero, un silencio respetuoso, un gesto de compasión, todo esto también vuelve. Chico decía que en el plano espiritual nada se pierde. Cada intención es registrada, cada vibración es sentida. Y es por eso que la conciencia se convierte en nuestro juez más justo. No hay cómo mentir, disimular o borrar. El alma se revela, y lo que ella revela es lo que construyó a lo largo de la jornada. Cada acto es una semilla, la cosecha es inevitable. Chico también decía que hay almas que despiertan en el plano espiritual con inmensa añoranza. No de la vida material, sino de las oportunidades de haber amado más. Ellas miran hacia atrás y perciben el tiempo que gastaron con distracciones, orgullos tontos, disputas sin sentido, y extrañan las pequeñas cosas, los cafés en silencio, los abrazos sinceros, los instantes en que podrían haber escuchado a alguien con el corazón. Esta añoranza duele, porque no puede más ser vivida de la misma forma. Pero ella también inspira. Muchos de estos espíritus se convierten en mentores, guías, protectores. Se dedican a inspirar a los que aún están encarnados, para que no cometan los mismos equívocos. Chico decía que todo dolor puede ser transformado en servicio, y toda añoranza puede convertirse en amor en movimiento. El alma que aprende con la culpa y la transforma en misión ya está en proceso de liberación. Una de las grandes lecciones de Chico
era que la vida no termina con la muerte. Lo que termina es la ilusión. El espíritu continúa, consciente, vibrando, sintiendo, amando, y todo lo que construyó espiritualmente lleva consigo. Por eso, él decía que la muerte no es el fin, sino una continuidad en otra frecuencia, y esta continuidad será más ligera o más difícil, conforme a lo que llevemos por dentro. El alma no es juzgada por rituales, sino por intenciones. No es elevada por discursos, sino por sentimientos. El amor, la gratitud, la humildad y el perdón son las monedas verdaderas del otro lado. Chico hablaba de esto con tanta naturalidad que la muerte dejaba de ser un tabú y pasaba a ser un escalón, un paso adelante. Y cuanto más lúcidos estemos sobre este proceso, más preparados estaremos para vivirlo con serenidad. La preparación para la muerte, en el fondo, es la preparación para vivir con verdad. Y entre todos sus mensajes, había uno que Chico repetía como si fuera una oración. La paz es la consecuencia natural de una vida volcada al bien. Él creía que incluso con errores, tropiezos y caídas, quien elige el amor como guía jamás estará perdido. Y esta elección no exige grandes gestos. Está en las actitudes diarias, en los pensamientos silenciosos, en las intenciones escondidas. Él decía que el mundo necesita más almas en paz, porque un alma en paz ilumina todo alrededor, y esta luz no se apaga con la muerte, ella apenas cambia de plano. La culpa puede hasta surgir, pero ella no precisa dominarnos. Puede enseñarnos, transformarnos, despertarnos. La verdadera victoria espiritual, según Chico, es mirar hacia atrás, incluso con lágrimas en los ojos, y sentir que se intentó amar lo máximo posible. Porque es eso lo que resuena en la eternidad, el amor que fuimos capaces de vivir. En varias ocasiones, Chico hablaba que muchos espíritus, al despertar en el plano espiritual, buscan inmediatamente a aquellos que amaron en vida. Quieren saber si fueron recordados, si dejaron añoranza, si el amor fue recíproco. Esta búsqueda revela algo profundo. Al final, lo que realmente importa no es lo que poseemos, sino la marca que dejamos en el corazón de los otros. Él decía que el alma no extraña coches, títulos o aplausos. Extraña abrazos, gestos verdaderos, conexiones sinceras. Y esto nos enseña que debemos vivir de forma más presente, más afectiva, más humana, porque cuando partamos, será esto lo que nos acompañará. La paz vendrá de haber amado, la culpa de haberlo negado. La eternidad no será medida en años, sino en sentimientos, y cada relación construida con amor será un faro en la travesía. Nada se compara a la luz de un corazón agradecido que ora por usted del otro lado. Chico también afirmaba que hay siempre esperanza para el alma arrepentida. Incluso aquellos que vivieron de forma dura, egoísta o inconsciente, al abrirse al perdón, inician un nuevo ciclo. Él decía que el mundo espiritual está repleto de oportunidades de aprendizaje y recomienzo. El sufrimiento no es eterno, el dolor no es destino, y la culpa no es sentencia. Todo es movimiento, transformación, redención. Pero para esto es preciso sinceridad. No valen palabras bonitas o apariencia de virtud. El alma solo se libera cuando hay arrepentimiento real, voluntad de cambiar y principalmente cuando comienza a actuar en pro del bien. Chico decía que el arrepentimiento es como un resplandor. Ilumina las tinieblas interiores y muestra el camino. Y el primer paso es siempre posible, no importa cuán larga haya sido la noche. La luz divina nunca se apaga, pero es preciso abrir los ojos del alma para divisarla. Muchos le preguntaban a Chico si sentirían dolor al morir, y su respuesta era siempre la misma: depende de cómo vivieron. La muerte no es punitiva, es reveladora. Y lo que ella revela puede traer paz o desconforto conforme al contenido del corazón. Para los que vivieron con ligereza, incluso entre dificultades, la transición es suave. Para los que cultivaron rencor, miedo y egoísmo, puede ser turbulenta. Pero incluso en estos casos, siempre hay auxilio, siempre hay manos extendidas.
El plano espiritual no abandona a nadie. Y Chico decía que, muchas veces, los propios seres queridos, ya desencarnados, vienen a buscar a aquellos que parten. Este reencuentro es el bálsamo que consuela el alma. La paz no depende de haber tenido una vida perfecta, sino de haber vivido con intención de amar, aprender y crecer. La muerte es apenas una puerta, y lo que llevamos al atravesarla es el bagaje construido por la conciencia. Había también una enseñanza que Chico repetía con serenidad. Cada uno tiene el cielo o el infierno que construye dentro de sí. Esta frase resume toda la visión espiritualista sobre el más allá. No hay un lugar físico donde las almas son condenadas o premiadas. Hay estados de conciencia que vibran conforme a lo que cultivamos. El cielo es paz interior, el infierno, culpa profunda, y ambos comienzan aquí, ahora, en las elecciones que hacemos. Chico no apuntaba con el dedo, él acogía, mostraba que la transformación es posible en cualquier momento, pero dejaba claro, el tiempo encarnado es un regalo. Y quien desperdicia este regalo, despierta del otro lado con hambre de sentido, sed de reparación. Por eso, cada gesto de amor, cada perdón concedido, cada reconciliación iniciada, es un paso más rumbo a la luz. No espere la muerte para hacer las paces con la vida. El momento correcto es siempre ahora. En sus últimos mensajes, Chico demostraba un sentimiento constante: gratitud. Gratitud por la vida, por los encuentros, incluso por los dolores. Él veía todo como oportunidad de aprendizaje. Y decía que cuando el alma es agradecida, incluso en medio de las luchas, ella se prepara naturalmente para la paz. La gratitud expande la conciencia, disuelve la revuelta, aproxima a la luz. Es un ejercicio diario, silencioso, profundo. El alma que parte en gratitud encuentra puertas abiertas del otro lado, porque ella no carga peso, no busca justificativas, apenas reconoce, y el reconocimiento es una forma de humildad. Chico enseñaba que agradecer es orar con el corazón, incluso sin palabras, y que quien agradece, incluso en silencio, transforma el ambiente alrededor. La gratitud es el perfume del alma despierta, y donde ella está, la culpa no tiene espacio, la luz entra, la paz florece, y el espíritu sigue libre. Si este mensaje tocó su corazón, comparta este video con alguien que usted ama. A veces una palabra como esta llega en el momento justo y cambia todo. Chico Xavier dedicó su vida a mostrarnos que el amor es más fuerte que la muerte, y que todos tenemos chance de recomenzar. Que este video sea una semilla de conciencia, de perdón, de transformación. Suscríbase al canal y ayúdenos a llevar estos mensajes a más personas. Porque cuanta más gente despierte para lo que realmente importa, más ligero será el mundo, aquí y en el más allá. Y cuando llegue nuestra hora de partir, que podamos cerrar los ojos con el corazón tranquilo, ciertos de que vivimos como almas en construcción. La paz es posible, la culpa puede ser curada, y el amor nunca muere.